Vamos a discutir un algoritmo para la exclusión o diagnóstico de infarto agudo de miocardio en 1 hora mediante 2 determinaciones de troponina de alta sensibilidad en pacientes que acuden al servicio de urgencias por dolor torácico agudo sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Este algoritmo se incluye en la Guía Europea de 2015 del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En la siguiente diapositiva podemos observar el algoritmo, que consta de 3 partes. A la izquierda la exclusión o rule out, a la derecha el diagnóstico de infarto o rule in y en el centro una zona gris. Comenzaremos por el brazo de exclusión y observamos que se excluye el infarto agudo de miocardio si el nivel de troponina es no detectable en la primera determinación, o en el segundo criterio, si es detectable, pero con unos niveles inferiores a 12 nanogramos litro, es decir, por debajo del percentil 99, y además a la hora el incremento, que llamamos delta, es inferior a 3 nanogramos litro. Este es el brazo más potente del algoritmo. El valor predictivo negativo es del 98%, y quisiera hacer algunas preguntas a Jordi Ordóñez, que es coautor del estudio donde nace el algoritmo, sobre esta parte de la exclusión. La primera es sobre algunos conceptos que los cardiólogos no manejamos bien. Y la pregunta sería, ¿qué significa troponina no detectable y troponina por debajo del percentil 99? Muy bien, gracias Juan por la presentación. Todo método bioquímico viene definido por una serie de características analíticas y en el caso de la troponina T, cualquier troponina, una de las características fundamentales es su límite de detección. El límite de detección es aquella cantidad mínima que se puede detectar con una imprecisión conocida. Y en el caso concreto de la troponina T de alta sensibilidad, esto corresponde a 5 nanogramos por litro. Por lo tanto, troponina indetectable sería toda aquella que estuviera por debajo de 5 nanogramos por litro. Otra característica fundamental para el diagnóstico del infarto es la capacidad de los métodos para medir troponina de detectar el percentil 99 con calidad adecuada. Con estos métodos hoy se puede medir el percentil 99 en una población sana con absoluta precisión analítica, y el caso concreto que nos ocupa de la troponina T de alta sensibilidad, este percentil es igual a 14 nanogramos por litro. No es exactamente el valor que se obtiene en el algoritmo, que es un poco inferior, pero hay que tener en cuenta que el percentil 99 se calcula con un porcentaje de confianza que incluye los 12 nanogramos por litro. Por lo tanto, podríamos aproximar a percentil 99 los 12 nanogramos por litro que incluye el algoritmo. Todo el valor que esté por debajo y coloca al paciente en la zona de rule out. Este algoritmo sería aplicable al paciente que llamamos presentador precoz, es decir, al dolor torácico de muy reciente aparición. Hay que matizarlo. El estudio TRAPID se formuló de tal forma que incluyera pacientes cuya primera determinación, el ingreso, fuera no más allá de las 6 horas del momento en que se había iniciado el dolor precordial. Por lo tanto, el algoritmo está validado en esta población. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes se presentaron antes de las 2 horas de evolución entre el momento del dolor y la primera extracción. Por lo tanto, estos serían los presentadores precoces. Están incluidos en el algoritmo, pero hay que comentar que cuando se evalúa el valor predictivo negativo en los presentadores muy precoces, menos de 2 horas, comparados con el resto de pacientes, el valor predictivo negativo baja a 96% desde el 98-99% que se obtiene en la población general. Por lo tanto,
hay que tener en cuenta que en estos pacientes se puede necesitar requerir más determinaciones que únicamente la existente entre el ingreso y una hora después. Un motivo de preocupación para el cardiólogo clínico podría ser que el algoritmo parece estimular el alta directa a partir de unos resultados de laboratorio, más allá de la evaluación clínica del paciente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El algoritmo es una herramienta que tiene que ayudar a la clínica y, por lo tanto, debe interpretarse en conjunción con, y esto se discute en la discusión del estudio, debe de interpretarse siempre en relación a la clínica. A modo de ejemplo, existe un subestudio que está sometido a partir de los datos del TRAPID, en el cual se evalúa el efecto que tiene el introducir el score HART en la evaluación clínica del paciente en los sujetos con rule-out. Los sujetos que presentan menos de 3 puntos en del score HART tienen 0,2% complicaciones en 30 días y los sujetos que presentan más de 5 puntos tienen 2,3% de complicaciones, es decir, 10 veces más. Luego esto quiere decir que evidentemente la clínica matiza al algoritmo y por lo tanto no se puede hacer exclusiones, tomar conclusiones definitivas sin tener en cuenta la clínica, no solo las medidas bioquímicas. Muy bien, si volvemos a la diapositiva, pasamos al brazo de Rulin y en este caso se haría el diagnóstico de infarto si a la llegada de urgencias en la primera determinación de troponina esta estuviera bastante por encima del percentil 99, y en concreto más de 52 nanogramos litro. O si en la segunda determinación el delta, el incremento, es igual o mayor de 5 nanogramos litro. Este brazo del algoritmo es algo más débil, el valor predictivo positivo está entre 75 y 80%. El primer criterio parece bastante claro, hay una elevación significativa de troponina, pero el segundo quizá es algo confuso y la pregunta sería si es posible que un paciente caiga en el brazo de Rulin por criterio de delta sin que alguna de las dos determinaciones estén por encima del percentil 99, que es el criterio de infarto que viene recogido en el documento de consenso del diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Ciertamente es una pregunta, este brazo tiene algunos elementos que lo hacen distinto de la tercera definición universal del infarto de miocardio. Es cierto que pueden haber pacientes que tengan una delta superior a 5 nanogramos por litro y un valor de troponina que no supere el percentil 99. Es obvio que va a ser un caso raro o van a ser poco frecuentes, pero puede ocurrir. Hay que decir de que estos valores fueron calculados estadísticamente con métodos estadísticos complejos y la evaluación de la población produjo estos dos puntos o dos parámetros de decisión. Troponina T por encima de 52 nanogramos litro o delta por encima de 5 nanogramos litro. Es mucho más concordante con la clínica y la definición de infarto el valor de superior a 52 nanogramos. De hecho, la propia definición universal comenta que en pacientes con una clínica clara y valores muy elevados de troponina se puede obviar una segunda determinación y se puede empezar a actuar sobre estos pacientes. Otro subestudio del estudio TRAPID ha demostrado que con valores por encima de 60 nanogramos por litro, el valor predictivo positivo para infarto sube hasta 87,2 y el hecho de añadir una delta, de alargar el tiempo de observación hasta las 4 horas o de observar valores más superiores a 60, no modifica este valor predictivo positivo. Por lo tanto, en este sentido, este parámetro del brazo sí que concuerda con las recomendaciones de la tercera definición del infarto. Finalmente, si volvemos a la diapositiva, en la zona gris, el algoritmo recomienda efectuar exploraciones adicionales como un test de isquemia no invasivo o un TAC coronario para llegar al diagnóstico final. Sin embargo, en esta zona gris
puede haber pacientes con elevaciones de troponina que no llegan a criterio de Rulin, pero por encima del percentil 99, que si el contexto clínico es muy sugerente, probablemente deberían considerarse como infarto agudo de miocardio, aunque no tengan Rulin de troponina, tendrían, digamos, Rulin clínico, y quizá no necesiten estos tests adicionales diagnósticos y ser manejados ya directamente como un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el estudio es un estudio observacional, no es un estudio en el cual se hiciera ninguna intervención basado en los resultados que se obtenían. Los médicos que atendían a los pacientes no conocían los resultados de la troponina ultrasensible y trabajaban en base a los datos que poseían en sus propios centros. Esta zona de observación es una zona en la cual hay dos tipos diferenciados de pacientes. Una cuarta parte de los pacientes, aproximadamente un 22-23%, acaban siendo diagnosticados de infarto con los criterios de la tercera definición universal. Pero tres cuartas partes de los pacientes no son calificados de infarto. Sin embargo, cuando se observan las características clínicas de estos pacientes, son pacientes que tienen antecedentes de intervencionismo coronario, más que en los otros dos brazos del algoritmo, que tienen más fibrilación auricular, más hipertensión, más hipertrofia ventricular izquierda, es decir, que tienen muchos más factores de riesgo cardiovascular, es decir, que es una población de alto riesgo y por lo tanto podrían no ser calificados de infarto porque no cumplen las condiciones de delta o de percentil 99, pero sí que evidentemente tienen que ser calificados de lesión miocárdica. Y la prueba, que es un grupo de riesgo, es que en el estudio se demuestra que estos pacientes al año de seguimiento tienen los mismos acontecimientos graves, muerte, nuevo infarto, necesidad de revascularización, que los pacientes del grupo de Rulin. Por lo tanto, aquí hay una población heterogénea que nuevamente la clínica tiene que resolver basándose en los datos que se obtienen del paciente. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Como mensaje final, creo que estamos ante un algoritmo muy útil porque ayuda a tomar decisiones en una hora, lo cual es muy relevante en los servicios de urgencias habitualmente saturados de pacientes, pero a la vez tenemos que admitir que somos médicos, somos cardiólogos, tenemos que hablar con los enfermos y nuestra decisión debe integrar toda la información posible y este algoritmo es una de las informaciones que hay que integrar en el contexto clínico del paciente. Por supuesto. Si me permites hacer simplemente un comentario, has comentado que el brazo de rule out, de exclusión, es un brazo potente, es cierto y es verdad, pero yo remarcaría que en este brazo se incluyen el 63% de los pacientes que se incluyeron en el estudio, lo cual quiere decir que es el grupo más numeroso y que el algoritmo permite tomar decisiones más rápidamente que con los clásicos seguimientos a 3 horas, a 6 horas o incluso a 12 horas y que esto facilitará la tarea de poder drenar a estos pacientes, diagnosticarlos, pedir pruebas complementarias o lo que se requiera con más rapidez que la que actualmente tenemos.